¿Qué tal les va? Bueno, pues continuamos con los problemas, más problemas sobre caída libre. Y bueno, pues veamos un problema numérico, básicamente sería bastante sencillo, dado si entendimos lo anterior sobre cómo se deducen, qué características tiene la caída libre y como vimos pues también el uso de las fórmulas. Y veremos también dos problemas más que se enfocan más hacia el razonamiento y también son algebraicos. Entonces veamos el primero. Inciso A. Se suelta un juguete desde una altura de 11.25 metros. Sabiendo esa altura desde donde se deja caer el juguete, vamos a calcular la velocidad con que se estrellaría en el suelo. En este caso me dicen considera la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado nuevamente. Entonces vamos a proceder a resolverlo. Entonces tenemos que datos, la altura es igual a 11.25 metros. Tenemos que calcular la velocidad de caída, de impacto o la velocidad final. Esa es la pregunta, tomando en cuenta que la gravedad, pues ese dato siempre lo conocemos. ¿Qué fórmula entonces de las tres que vimos en el video anterior nos sería útil? Aquella que tenga tanto altura como velocidad final. El caso de la fórmula 1 pues no nos sería de utilidad, ya que no tenemos la altura. En el caso de la fórmula 2 tendríamos que tener o conocer el tiempo, tampoco nos sirve. Y finalmente la fórmula número 3. La fórmula 3 sí contiene velocidad final y la altura. Por lo tanto aquí anotaría yo la fórmula número 3. Ya con el despeje y todo que vimos en el video anterior, obtuvimos esto, que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por h, dos veces la gravedad por la altura. Vamos a hacer la sustitución de datos. La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada entonces de 2 por g, que va a valer de 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que es igual a 11.25 metros. Igual como hice la observación en el video anterior, estas unidades ya son congruentes y por lo tanto ya no sería necesario hacer ninguna conversión. Ahora vamos a realizar las operaciones para obtener el valor final de la velocidad final. Primeramente dentro de la raíz, entonces sería aquí 2 multiplicado por 10, que sería igual a 20. Vamos a hacer paso por paso. 20 metros sobre segundo al cuadrado por 11.25 metros. Luego multiplicamos 20 por este número. Dándonos 225.0 unidades metro por metro, sería metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y luego obtener la raíz cuadrada de este número, que de hecho es una raíz exacta. En este caso, si lo buscamos hacer por tanteo, o sea, un número que multiplicado por sí mismo nos dé 225, este número lo van a hallar como el 15. Aquí se cancela los cuadrados con la raíz metro sobre segundo, de tal forma que entonces ya tengo la velocidad final aproximadamente con que se estrella este juguete en el suelo, es de 15 metros por segundo. Una velocidad de impacto pues la verdad bastante alta. Como vimos, la caída libre, bueno, es un movimiento acelerado, así que conforme más tiempo permanezca el objeto o el cuerpo en el aire, pues con mayor velocidad se terminará estrellando en el suelo, ¿no? Por eso es que una caída entre más alta sea, pues más peligrosa es, por ejemplo, para una persona. Vamos ahora a resolver el inciso B, vamos a ir analizando qué nos dice. Un cuerpo se deja caer desde una torre y llega a su pie o a la base de ella con una velocidad de
5 medios de la gravedad. G aquí representa la gravedad. Con este dato calcula la altura de la torre. Y aquí tengo la respuesta. La altura a la que debemos llegar para esta torre es de 25 octavos del valor de la gravedad. O sea, es un problema que se está planteando en forma algebraica. Vamos a resolverlo entonces para ver cómo llegar a esa respuesta y entonces ver el planteamiento algebraicamente con la fórmula que corresponde. Entonces aquí ya tengo un esquema de lo que nos dice el problema. Nos piden la altura de la torre. La velocidad con la que llega el objeto es de 5 medios de la gravedad. Entonces vamos a ver qué fórmula nos sirve en este caso para poder resolver esto, ¿no? En general, bueno, realmente sería esta misma fórmula que tenemos aquí, porque la velocidad final la tengo como dato y me piden la altura. En este caso de esa fórmula vamos a tener que hacer un despeje. Sí, vamos a tener que despejar ahora la altura, ¿no? Que es la incógnita. De entrada entonces esta raíz cuadrada la estoy pasando como cuadrado del otro lado del igual, que es la operación contraria. Luego este 2g está multiplicando, va a pasar dividiendo el otro lado de tal forma que la altura va a ser igual a la velocidad final al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Y ahora puedo hacer la sustitución de la velocidad final, porque la velocidad final aquí, sí, pues la tengo como, ¿qué vale esto? 5 medios de la gravedad. Entonces va a ser 5 medios de la gravedad, de acuerdo a la fórmula, elevado al cuadrado entre 2 por g. Entonces primeramente hacemos la potencia en el numerador. 5 al cuadrado es igual a 25. G al cuadrado, bueno, aquí antes 2 al cuadrado en el denominador sería 4. G al cuadrado es g cuadrado dividido entre 2g. Al hacer la regla de extremos y de medios, recuerden que al número entero le pueden poner un 1 abajo. Los extremos, lo de arriba por lo de abajo. 25 por 1 es igual a 25, va arriba. Y los del medio, 4 por 2 igual a 8, va en el denominador. G cuadrada entre g, de acuerdo al álgebra, se elimina una g de arriba con la de abajo y solo queda una g. Y entonces, como esta fracción ya no se puede simplificar, por eso es la respuesta que nos expresa en este caso la guía o el libro de donde lo tomé. 25 octavos de la gravedad. Ese sería el valor entonces de manera general con la que tendríamos, bueno, estaríamos calculando la altura de esa torre. 25 octavos de esta fracción. Y así entonces nosotros podemos pasar al siguiente problema, el último que voy a resolver de caída libre, para ejemplificar nuevamente pues cuestiones algebraicas también más que nada y de razonamiento. Entonces veamos qué nos dice. Se deja caer una pelota desde un edificio de una altura h, otra vez algebraico, no tenemos valores numéricos sino generalizados o algebraicos, una altura h mayúscula y tarda t segundos, t mayúscula segundos en llegar al suelo. Pregunta, ¿qué distancia ha descendido cuando su tiempo de caída es de 1/2 del tiempo total? O de 1/2 de t mayúscula. La respuesta que nos está dando en este caso el libro es 1/4 de h, pero vamos a ver cómo se llega a eso, ¿no? Entonces vamos a hacer otra vez un esquema. Tenemos una pelota que se deja caer desde una cierta altura h. A esta altura vamos a llamarle que sea igual a h1. Y le toma un tiempo t mayúscula llegar al suelo. Este tiempo t mayúscula le voy a llamar t1 para
para distinguirlo de la siguiente situación, que es la que ahora la pregunta nos requiere. ¿Qué distancia ha descendido o qué altura ha descendido? Pero cuando el tiempo de vuelo o el tiempo de caída es la mitad del tiempo total, ¿no? Realmente, de acuerdo a la que se da en una caída libre, lo que sí les puedo decir de momento es que no habrá caído la mitad de altura a la total, porque la altura varía en función del cuadrado del tiempo. Entonces no es una relación lineal, como hemos visto desde el primer video del tema del MRUA. No es una relación lineal, es una relación cuadrática. Entonces ha caído más de la mitad, aunque el tiempo sea la mitad, eso sí. Esta altura, que yo no la conozco, vamos a llamarle H2, corresponde a un tiempo 2, que aquí me lo está proporcionando, equivalente a la mitad del tiempo total, este tiempo total T mayúscula. Entonces vamos a hacer un planteamiento para ambas situaciones con la fórmula correspondiente. Ahora la fórmula que nos ocupa en este caso, manejando alturas y tiempos, es la segunda fórmula. Es decir, H es igual a un medio de G por T cuadrada, o G por T cuadrada entre 2, ¿no? Como quieran escribirlo. Haciendo esta fórmula para ambas situaciones, primeramente con H1 va a ser igual a H mayúscula, es igual a un medio de la gravedad por el tiempo, en este caso tiempo 1, que es T mayúscula, al cuadrado. ¿Sí? Ahí tengo la primera relación que describe la primera situación de caída libre en este problema. Luego la segunda situación va a ser con H2. H2, que de hecho esta H2 es la incógnita, ¿eh? O sea, recuerden, lo que nos está preguntando es qué distancia o qué altura ha descendido ese cuerpo en este tiempo. Esa es la incógnita. Entonces la incógnita se va a obtener igual con la misma relación. Un medio de la gravedad por el tiempo 2, sí, pero el tiempo 2, aquí lo tenemos. Este tiempo 2 es igual a un medio del tiempo total T mayúscula, ¿sí? Y esto, según la fórmula, también elevado al cuadrado. Vamos a resolver aquí las operaciones de una forma conveniente para poder relacionar esta altura con el dato que tenemos originalmente. Primeramente yo elevo al cuadrado, un medio al cuadrado es un cuarto, T al cuadrado es T cuadrada, y luego únicamente voy a hacer un ajuste. Vean, recuerden, el orden de los factores no altera el producto, entonces yo voy a reacomodar esto como un cuarto afuera del paréntesis y voy a meter en el paréntesis un medio de gt cuadrada. ¿Por qué? De tal manera que esto que está aquí, compárenlo con esto. Esto y esto es idéntico, ¿no? Por lo tanto, esto que tienen aquí, que es esto, va a ser igual exactamente a h mayúscula. Y entonces la altura 2, que es la incógnita, va a ser un cuarto de h mayúscula. Que esa es la respuesta que nos estaba pidiendo el problema. Y entonces con esto terminamos de ver el tema de la caída libre. Les agradezco mucho su atención y nos vemos para la próxima.